Clase de pintura. Las clases de la pintura para la construcción se clasifican según su uso, el tipo de ligantes y sus propiedades. Por su uso, las pinturas de látex o plásticas son las que se usan en paredes y techos. Las pinturas de esmalte sintético se usan para proteger la superficie de madera y la superficie de metal. Las pinturas de esmalte acrílico se usan para los interiores y exteriores. Son resistentes al agua. Las pinturas al cemento se usan en exteriores sobre superficies rugosas. Y las pinturas a la cal se usan en interiores, son antisépticas y transpirables. Las propiedades acrílicas de las pinturas. Las propiedades de las pinturas son el rendimiento, la viscosidad, el tiempo de secado, la lavabilidad, la estabilidad y la viscosidad. El rendimiento es la cantidad de superficie que se puede cubrir con una determinada cantidad de pintura. La viscosidad es la que indica la consistencia de la pintura y afecta su aplicación. El tiempo de secado es el tiempo en el que tarda la pintura en secarse. La lavabilidad es la facilidad en la que se puede lavar la pintura de diferentes propiedades químicas. La estabilidad de la pintura debe presentar un aspecto uniforme, sin grumos, y la viscosidad es una de las características más visibles en la pintura y afecta a su aplicación. La densidad de la pintura es la relación entre la masa y el volumen de una pintura. Es un concepto muy importante que ayuda a los aplicadores de pintura en el ahorro de dinero, también en la mejora de su rendimiento. La densidad específica de las pinturas puede verse afectada por el tamaño, la forma y la propiedad de las partículas. La viscosidad de la pintura se refiere a su espesor y resistencia a fluir, y es crucial para su aplicación y rendimiento. Una viscosidad adecuada permite una aplicación uniforme, evita problemas como el goteo, el secado y asegura la cobertura deseada. La viscosidad de la pintura puede variar según el tipo de pintura y las condiciones de aplicación. La viscosidad de la pintura es una medida de la resistencia de un líquido al flujo y en el caso de la pintura determina cómo se extiende sobre una superficie. Una pintura con una alta viscosidad será más espesa y menos fluida, mientras que una con baja viscosidad será más líquida y fácil de aplicar. Como la composición viscosa es demasiado difícil de extender sobre la superficie, la capa resultante será más gruesa y la resistencia del producto final disminuirá. La humedad y la temperatura tienen un impacto directo en la viscosidad y la pintura en su aplicación. La humedad alta puede hacer que la pintura absorba más agua, lo que afecta la consistencia y puede dificultar el secado. En pinturas acrílicas, los endurecedores pueden reaccionar con una humedad, causando problemas en el acabado. La humedad baja puede acelerar la evaporación de los disolventes, solo que puede dificultar la aplicación uniforme de la pintura. Temperatura alta tiende a reducir la viscosidad, haciendo que la pintura sea más líquida. Esto puede provocar goteo, escurrimiento y además afectar el tiempo de secado. Y la temperatura baja aumenta la viscosidad, haciendo que la pintura sea más espesa y difícil de aplicar. También puede ralentizar el secado y la curación. La dureza de la pintura se refiere a su capacidad para resistir daños como rayones, presión o abrasión. Es una propiedad importante especialmente en aplicaciones donde la pintura estará expuesta a condiciones exigentes, como en automóviles, muebles o superficies industriales. Muchas personas desconocen el secado y el curado de la pintura. Son dos cosas distintas. ¿Qué tiempo lleva cada una de ellas? Has de saber que los tiempos de los que hablamos se refiere a lo siguiente. La pintura seca de 1 a 2 horas aproximadamente, mientras que el curado de la pintura lleva hasta 3 a 4 semanas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos?
La evaporación total de los elementos volátiles de una pintura es la que marca el momento en el que se presenta el secado al tacto, aunque no lo esté por completo. A esto es a lo que llamamos secado de pintura. El curado de una pintura se produce cuando la pintura alcanza su máximo grado en curva de tiempo, cuando los disolventes más pesados se evaporan. Por tanto, se puede decir y definir como curado la culminación del proceso de obtención de las características finales de una pintura. Normalmente en pinturas de dos componentes, epoxi, o bien en aquellas que precisan una reacción química. Otros factores que afectan el secado y curado de la pintura es el espesor de la capa de la pintura que hayas aplicado. Siempre es mejor dar dos capas finas que una gruesa. El número de mano de pintura aplicada y más capa, tiempo más largo de secado. El tipo de acabado de la pintura, es decir, si es mate, satinado, brillante, etc. El color de la pintura o de los tintes utilizados, por lo general, los tiempos de secado y de curado son superiores a la pintura de colores en oscuro. El ambiente en el que se realiza el trabajo de pintura, si hay humedad, es seco o hay corrientes de aire, con todos los factores que inciden en los tiempos de secado y curado de la pintura. ¿Cómo saber si una pintura está seca? Si tocas la superficie con un dedo y no la notas pegajosa, eso significa que la pintura ya está seca. Y para más seguridad, consulta el tiempo de secado que indica el fabricante. ¿Cómo saber si una pintura está curada? Presiona la uña sobre la superficie de la pintura. Si queda marcada, la pintura aún no está curada. O si no, la superficie ya está lista para el uso cotidiano. El punto de inflamación. El punto de inflamación de una pintura es la temperatura mínima a la que sus vapores pueden encenderse de una fuente de ignición. Este valor varía según la composición de la pintura. Tenemos pinturas a base de agua, que son las vinílicas y acrílicas. Estas pinturas no son inflamables porque son a base de agua. Tenemos las pinturas a base de aceite, que son los que contienen hidrocarburos, que son los ingredientes tóxicos en las pinturas a base de aceite. Las pinturas solventes. Son las pinturas solventes utilizan compuestos orgánicos volátiles como disolventes para disolver resinas y pigmentos. Punto de inflamación. Que son a base solvente. Pueden ser guarras, tiner, xileno, que tienen un punto de inflamación entre menos 20 grados centígrados y 40 grados centígrados. Las epoxitas y poliuretanos con solvente fuerte, con un punto de inflamación entre 40 grados centígrados y 100 grados centígrados. Con pinturas al aceite y solventes también tienen esmaltes, epoxitas y barnices. Las pinturas especiales son intumescentes y impermeabilizantes. Depende de su composición, pero muchos solventes pueden inflamarse a partir de los 30 grados centígrados a 90 grados centígrados. Clasificación de pintura según su inflamabilidad. En la categoría 3 tenemos el diésel, aunque algunos tipos tienen temperatura de inflamación hasta un 75% de centígrado, como el butanol, el queroseno, el estireno, las guarras, barnices y esmaltes. En las pinturas solventes, estas contienen solventes orgánicos volátiles, que se evaporan fácil y prenden fuego rápido, con algunos ejemplos como esmalte sintético, laca nitrocelulósica, barnices al solvente, pinturas epoxi a base solvente, pinturas en aerosol, pinturas alquídicas, pinturas bituminosas de alquitrán y similares. Estas hay que almacenarlas lejos de fuentes de calor, chispas o llamas. Con las pinturas no inflamables o muy poco inflamables son las pinturas a látex, acrílicas al agua, pinturas vinílicas al auxi, base al agua. Por otro punto tenemos el poder de la cobertura. ¿Qué significa el poder de la cobertura? El poder cubriente se refiere a la característica de un recubrimiento que describe el grado de cobertura del sustrato metálico al que se le aplica. Cuanto mayor sea el poder cubriente de un recubrimiento, mayor será la protección contra la corrosión. En la intensidad del color. La intensidad, también conocida como saturación o croma, se refiere al grado de
pureza de un color. Un color muy intenso es brillante, mientras que uno de baja intensidad es más neutro o apagado. Los colores alcanzan su pureza original cuando salen directamente del tubo, sin mezclar con otro color. Al mezclar otro color se reduce la intensidad de ambos. Propiedades del color. En la teoría del color, la propiedad del color son aquellos atributos que cambian y hacen único a cada color. Vamos a hablar de 3 características principales para poder distinguir cualquier color: matiz, saturación y luminosidad. En el matiz, también es conocido como tono, tinte, croma, es la propiedad más básica, ya que es la que se usa para diferenciar un color de otro, por el cual lo nombramos cuando decimos azul, verde o rojo. Estamos hablando del matiz. En la saturación. La saturación representa la intensidad cromática o pureza de un color. En otras palabras, es la cantidad de gris en la saturación que representa la intensidad cromática y pureza. Cuanto mayor sea la cantidad de gris que contenga un color, menor será la saturación, o a lo que es lo mismo, menos saturado estará. Y por consiguiente se verá como si el color estuviera sucio u opaco, que contiene la mezcla de un color concreto. En la luminosidad o valor es la claridad o oscuridad que tiene un color, es decir, la cercanía de un color determinado al blanco o al negro. Un ejemplo sería llamar rojo claro al matiz que se acerca más al blanco, un rojo oscuro a aquel que se acerca más al negro. También podemos considerar que la luminosidad es la cantidad de luz que tiene un matiz, especialmente comparándolo con otros colores. El color, su intensidad y significado psicológico. El tono que elijamos para la pared de nuestra vivienda decide mucho y dice mucho de nosotros. Repercute en nuestro bienestar y estado de ánimo. Antes de destacarnos por una tonalidad u otro o acertar a esa tonalidad, conviene tener en cuenta que varios factores. Por ejemplo, que los colores más fuertes y atrevidos hacen que los espacios tengan más personalidad y transmitan un carácter sofisticado, pero pueden cansar antes. Como comparación al blanco, los tonos oscuros son una buena apuesta para mostrar seriedad y contundencia, aunque tienen el peligro de empequeñecer los espacios. La tenacidad es una pintura acrílica al agua, adecuada para interiores y exteriores, que se destaca por su excelente resistencia al crecimiento de hongos y algas. Es ideal para pintar sobre estuco, cemento y madera. Además, ofrece una adherencia notable en superficies galvanizadas y metálicas. También resiste al desgaste, la prevención de homo y hongo, y tiene adherencias a diversas superficies y soporta condiciones climáticas. Tipos de pinturas con alta tenacidad. Tenemos las pinturas elastoméricas y pinturas de epóxicas o base de poliuretano. Flexibilidad. Es una propiedad muy importante, especialmente cuando se aplica a superficies que se pueden expandirse, contraerse o moverse con el tiempo, como paredes exteriores de una casa, techos o superficies de madera. La flexibilidad es una pintura significa que se puede adaptarse y acomodarse a los movimientos de la superficie sin agrietarse ni desprenderse. Tipos de pinturas flexibles, pinturas acrílicas y pinturas de poliuretano. Resistencia a los agentes atmosféricos. En la pintura es una de las propiedades más importantes, especialmente para las pinturas exteriores de las viviendas. Esta propiedad asegura que la pintura sea capaz de resistir los efectos de los factores climáticos y ambientales, como el sol, la lluvia, el viento,
la humedad, heladas y contaminantes atmosféricos sin deteriorarse o perder su eficacia de protección. Y también es La inflamabilidad de la pintura. La inflamabilidad es un término que se utiliza para describir la capacidad de un material al encenderse y arder. Los materiales inflamables pueden concentrarse en muchos lugares diferentes, como en los entornos industriales. La continuidad de la pintura. La continuidad de la pintura se refiere a la tenacidad visual de percibir formas continuas. Incluso hay interrupciones o límites aparentes de otras palabras. La mente tiende a unir líneas o formas que se acercan creando una sensación de continuidad donde no hay. La adherencia y elasticidad de las pinturas. La adherencia de la pintura se refiere a su capacidad de unirse, aferrarse o juntarse a una superficie dependiendo los trazos, mientras que la elasticidad es la capacidad que tiene al adaptarse a los movimientos o cambios de la superficie sin agrietarse o despegarse de la superficie.